Como siempre me presento, soy Armando Anguiano, soy parte del equipo pastoral de esta iglesia que amo tanto y queremos mandar un saludo a todos los que nos siguen en diferentes partes de México y del mundo. Les mandamos un saludo desde Guadalajara, México. Quiero comenzar platicándote algo que también me tiene un poco, bastante emocionado, y creo que uno de los días de la semana ni siquiera pude dormir. Hace 3 semanas empezamos el plan, 3, ¿verdad? Tengo déficit de atención y dislexia y mala memoria y 51 años. O sea, todo eso empieza a complicar las cosas. Si puedes ver, hoy traigo mi autoestima muy bien. Entonces, hace 3 semanas empezamos el discipulado, el plan, y he estado reflexionando, he estado pensando acerca de lo que se trata la vida en este momento, en este tiempo. Muchos de los días que en la mañana estoy saliendo a caminar 1 hora, y es un tiempo que tomo para orar y para adorar a Dios. He tenido ciertas batallas, tal vez como la que tuvieron Jacob con el ángel de Peniel, y ahí unas pláticas intensas con Dios, y le he preguntado algunas cosas y me he sentido retado y desafiado en otras. Y dentro de esta dinámica, en esta semana, uno de los días, estaba adorando a Dios muy padre y sentí la presencia del Espíritu Santo sobre mi vida. Tenía una vista así de la ciudad, me puse a orar por la ciudad, especialmente por la zona en donde está la iglesia. Oré por algunos pastores de la República, de Guadalajara, oré por la iglesia, pero hubo un momento en donde realmente casi lloraba de la presencia de Dios en mi vida. Y vino a mí este pensamiento. Fue una pregunta un poco rara de parte de Dios, pero la pregunta fue esta: ¿cuál es tu promesa de marca en la iglesia? Y es un término que no escuchaba hace muchos años tal vez, y como soy empresario estoy un poco familiarizado, y me quedé pensando con eso, ¿no? ¿Cuál es tu promesa de marca? En otras palabras, ¿qué es lo que la iglesia ofrece? ¿Para qué existe? ¿Para qué está? Y comento esto porque durante el tiempo del discipulado, que van 3 semanas, 4 semanas, me he sentido contento, he aprendido, me he sentido retado. Sara y yo estamos enseñando, creo que es lo mejor que hemos enseñado en toda nuestra vida. Se han reconectado personas en el estudio que literalmente asistían a nuestra clase en casa hace 20 años. Y hay personas de diferentes partes del mundo y personas de diferentes partes de la República, y algunos que estuvieron con nosotros que ahora viven en California, otros en Baja California, otros en Mérida, otros en Houston. Se conectó una chava que estaba en Argentina. Y entonces me emociona mucho, pero ¿por qué me emociona mucho? O sea, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo? ¿Por qué me emociona? Y uno de esos días, creo que en la última reunión al día siguiente me levanté a las 5 de la mañana con mucha pila, con mucha adrenalina. Entonces, quiero leerte algunas de las promesas de marca de algunas empresas, que escogí algunas al azar. La promesa de marca de Walmart es: ahorra dinero y vive mejor. Esa es su promesa de marca. La de Nike es: traer inspiración y motivación a cada atleta en el mundo. Por cierto, yo uso más Adidas. Y esta me gusta la de mi primo hermano de Apple. Me gusta la de Apple. Think different. Pensar diferente. Esa me gusta mucho. Entonces, la verdad no batallé mucho en mi rollo acá, alucinando, el sol saliendo, el Espíritu Santo moviéndose dentro de mi vida, la mente, más o menos para que te des una idea, y a lo mejor te puedes sentir bien conmigo. Tardo como unos 25 minutos en que mi mente se sosiega.
O sea, pareciera un mar rugiente así, alborotado, como en huracán, y después de 25 minutos como que ya empiezo a entrar en frecuencia. Y dije, ¿cuál es nuestra promesa de marca? Y nuestra promesa de marca es muy sencilla. Si tú estás buscando verdaderamente a Dios, y ahorita voy a explicar por qué hago énfasis en esto. Si tú estás buscando verdaderamente a Dios y quieres conocerlo profundamente, nosotros te vamos a ayudar a que lo logres. Y eso es lo que ganamos mi esposa y yo. Discipulado transformó nuestras vidas y quiero hoy comenzar una serie que va a ser Primera de Pedro, que prácticamente es una carta o una epístola en donde habla de principios cristianos. Pero te quiero desafiar con esto. Algo de lo que más he meditado en mi cuarentena o en mi tiempo de COVID es que sería una verdadera tristeza que este tiempo pasara y yo saliera del túnel siendo la misma persona. O sea, sería la peor pérdida de tiempo de mi vida entera, porque no sé si voy a tener otra oportunidad. Ojalá que en 2 años o 3 haya otra pandemia y nos volvamos a encerrar. Lo digo en serio. O sea, me gustaría, porque son momentos en donde Dios mete la mano en nuestra vida, nos sacude un poco y nos quiere mostrar cosas. Y creo que he sido retado, he sido llevado a un extremo, he conocido a Dios de una forma más profunda. Y una de las preocupaciones más grandes que tengo como pastor es que puedas conocer a Dios verdaderamente. O sea, todo el mundo cree en Dios. Esa parte del evangelismo ya está hecha. Este mensaje va a ser un poco más largo porque ya me emocioné mucho en mi introducción, así que me voy a relajar y tú en tu casa también. O sea, me preocupa mucho que personas, o sea, todo el mundo conoce en Dios, todo el mundo cree en Dios o cree que lo conoce, pero te voy a decir algo. Si tú realmente estás buscando a Dios y lo encuentras, vas a tener la capacidad de poderlo escuchar. Dios te habla y vas a tener la capacidad de poderlo escuchar y de poderlo seguir. Y eso es un cambio dramático en nuestras vidas. No se trata de conocimiento, no se trata de religión, no se trata de un Dios lejano. Se trata de un Dios presente, vivo, de cada día, que quiere guiar nuestras vidas, que nos ama, que podemos experimentar su abrazo, su presencia, su dirección. Así que creo que hay una diferencia enorme entre creer en Dios y escucharlo y seguirlo. Ahora, voy a empezar Primera de Pedro y tengo una foto de Primera de Pedro, que me encantó porque refleja mucho de la expresión y pienso cómo Pedro, una de las 3 personas más cercanas a Jesús, que lo amaba con todo su corazón, que era igual de impulsivo que yo y seguramente era un Enneagrama 7, quisiera pensar, no lo sé, porque me identifico con él. Algunos amigos me dicen, es que tú eres muy Pedro. No sé si es en buen sentido o mal sentido. Y es increíble lo que pasa en la historia de Pedro, porque se me hace algo supernatural. O sea, yo me identifico porque yo amo a Jesús con todo mi corazón, sobre todas las cosas, neta, pero también la riego durísimo como él, igualito. Y eso me da oportunidad de saber que así como Dios amó a Pedro, Dios me ama a mí. Y hay 2 cartas que él escribió, Primera y Segunda de Pedro. Los estudiosos dicen que la Primera de Pedro no la escribió Pedro. Quiero hablar un poquito de algunos datos teológicos, tal vez, porque está escrito en griego y es el mejor documento en el Nuevo Testamento escrito en griego. Segunda de Pedro está escrita mal hecha en el original, no tiene la misma excelencia. Entonces algunos por eso dicen que no fue él. Sin embargo, es un dato que tengo que compartir este día. Sin embargo, como la carta empieza diciendo yo Pedro, no me voy a poner a discutir con ella, y entonces para mí está escrita por Pedro.
Y hay cosas que vamos a tratar a través de los siguientes domingos como estas: fundamentos de la vida cristiana, acción de gracias, llamado a la santidad, identidad cristiana, relación con las instituciones sociales, exhortación a un estilo de vida ético, relación con el Estado, relación con los siervos y los amos. Esta es muy buena, relación con un cónyuge no creyente. Increíble que la palabra de Dios también nos enseñe de esto. Y luego al final, en los últimos capítulos, que son 5, habla mucho acerca del sufrimiento. Entonces, quisiera orar y quisiera entrar a el inicio de Primera de Pedro. La verdad, estuve estudiando mucho, es complicado. Voy a compartir únicamente los 2 primeros versículos y le dediqué un tiempo largo, así es de que vamos a orar. Padre, te queremos alabar y darte las gracias, Señor, por la iglesia, Señor. Gracias porque tenemos un lugar al cual acudir como familia para alimentarnos. Gracias por tu palabra que es viva, Señor, y que nos sigue transformando día tras día. Gracias, Señor, porque podemos a través de la iglesia y del conocimiento de tus escrituras crecer, conocer y seguir cambiando, Señor. Te pedimos que en este tiempo, cuando termine, no seamos las mismas personas que cuando inició. Que sigas metiendo tu mano en nuestras vidas y la transformes. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, Espíritu Santo. Te pedimos que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, que abras nuestro entendimiento y que nos bendigas con lo que vamos a aprender hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben, en la iglesia utilizo una versión que me gusta mucho que se llama NTV, y voy a leer en NTV, pero después voy a leer en una versión más poética que es Biblia de las Américas, que es una versión más fidedigna al original y nos puede dar una idea más clara de lo que enseña. Y esta Primera de Pedro empieza así, dice: saludos de Pedro. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. NTV. Ahora voy a leer en Biblia de las Américas y después les voy a pedir que me dejen en la pantalla NTV. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Ahora, hablé un poco de la autoría. Para mí el autor es Pedro. Los destinatarios los menciona la misma carta. Son estas 5 iglesias que están en el sur de Asia. Y si tú ves el mapa, están en círculo. Entonces, los teólogos y los estudiosos creen que se escribió así porque se pretendía que a lo mejor hiciera un viaje y fuera recorriendo todas estas partes. Si lees en Hechos, hay una parte en donde Pablo quiere ir a esta región a evangelizar y dice la Escritura que el Espíritu Santo le impidió que fuera. Increíble, ¿no? Cómo Dios de alguna forma está en todo y permite que unas cosas sucedan y otras no. La fecha se supone que es al final de la vida de Pedro, entre el año 62 y 68 después de Cristo. Si has estudiado un poquito más acerca de la Biblia, el género literario es que es una enseñanza cristiana básica. Vamos a ver enseñanzas y principios para una vida de fundamentos básica. La teología de esta carta es algo que es concreto y que podemos decir que es una epístola única, por la aplicación que hace. O sea, muchas de las personas estudiosas creen que es un documento increíble que debemos de conocer y que Dios puede guiarnos, enseñarnos y hacernos crecer a través de él. Y la escatología que podemos ver en muchas de las epístolas es hablar del final de los tiempos,
Realmente Primera de Pedro no se mete mucho en eso, no hay gran contenido escatológico. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención es que cuando estaba estudiando pensé, es una carta que tiene más de 2000 años y es extremadamente vigente para el día de hoy. Cuando te metes a profundidad a estudiar la palabra de Dios y empiezas a ver cada uno de los detalles, te puedes desmayar de la emoción de ver todo lo que puede enseñar el Espíritu Santo y la revelación que viene hacia el escritor a través de ella. Así que algo de lo que quiero comenzar diciéndote es que la forma del saludo de Pedro es diferente y como lo mencioné, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios. Ahora, debo decir esto también, casi siempre todos los años me gusta predicar algún libro de forma expositiva. Esto quiere decir que todo el libro completo, toda la epístola la voy a compartir verso a verso y sé que Dios nos va a enseñar y nos va a retar y nos va a transformar. ¿Por qué? Porque tanto el estudio que estamos llevando los martes como estudiar la palabra de Dios a profundidad es lo que va a hacer que nuestras vidas sean transformadas. Entonces me voy a ir a un extremo mayor. Después de la pandemia, en este punto de la pandemia, lo que estamos viviendo, yo creo que todo mundo sabe de Dios, conoce a Dios o ha escuchado de Dios. De entrada porque la tecnología pudo hacer llegar el evangelio a lugares que ni nos imaginábamos. O sea que a estas alturas todo el mundo entero, el planeta Tierra completo, ha escuchado algo acerca de Dios. Pero mi desafío es este. Empezamos una dieta mi esposa y yo. Primero hicimos un yo hice intermittent fast. Intermittent fast, ok, got it. ¿Saben dicho? Ok, si no aquí tengo una traductora de primera. Entonces hice mi intermittent fast y no bajé lo que tenía que haber bajado, pero no desayuné ni una vez. Como 2 meses, aproveché para orar y ayunar por todos ustedes. Y luego nos cambiamos una dieta keto. ¿Ok? Y tengo 1 mes haciendo dieta keto. Pero entonces mi esposa está como un poquito frustrada porque me dice, ¿sabes qué? Creo que no está funcionando lo que debe de funcionar porque estamos súper mega aplicados. Mi hija Michelle es testigo. Y entonces no estamos obteniendo el resultado que necesitamos obtener. Y yo le dije, mi amor, ¿no crees que sería muy bueno buscar a un nutriólogo que estudió y se preparó para eso, para que nos pueda decir algunos pequeños tips y poder llevar a cabo mejor la dieta? Y nos reímos, pero podemos vivir una vida cristiana así, igualito, pensando que conocemos a Dios, pensando que sí, que chido y que voy a hacer todo lo que me dice, pero no nos metemos a los pequeños detalles y los finos detalles y nuestra vida pasa el tiempo, pasa 1 año, pasa 2, pasa 3, sigues diciendo las mismas maldiciones, sigues estando igual de amargado, sigues sin encontrar a la persona con la cual quieres compartir el resto de tu vida, sigues batallando en tu matrimonio, tus hijos no te honran, no te respetan, tus finanzas no funcionan, etcétera, 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 etcétera. Entonces es un punto ahorita para mí crítico en donde tenemos que profundizar en la palabra de Dios, y mi oración es que después de esta serie nuestras vidas sean transformadas. Siempre vamos a estar en un proceso y no vamos a poder a lo mejor encontrar el producto final o el resultado final mañana o en la siguiente semana, pero mientras estemos caminando en la dirección correcta, iremos disfrutando de los cambios que vienen a nuestra vida. Así que yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, Pedro menciona 2 veces en todo el tiempo de las cartas que él es el apóstol de Jesucristo, no como Pablo, que se la pasa defendiendo que él era el apóstol de Jesucristo. Entonces quisiéramos pensar que realmente él no tenía un interés mayor en hacerse llamar con este sobrenombre. Y luego dice algo interesante: a los elegidos por Dios que viven como extranjeros. Más o menos en esa época había 2 millones de judíos y algunos habían sido exiliados de Palestina y estaban viviendo fuera de Palestina. Entonces de alguna forma él está escribiendo a este pueblo, pero cuando te metes en el contexto bíblico, al final del día tú y yo somos extranjeros en esta tierra.
nuestra nacionalidad está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo y vamos a ir al cielo. Entonces esto también es para ti y para mí. Hay una parte que dice que los elegidos de Dios, ahorita voy a hablar un poco de eso, y quisiera empezar por esta parte. Dice para los expatriados de la dispersión o para los que fueron extranjeros. Entonces la iglesia al final del día es un conjunto de personas que estamos buscando pertenecer a una ciudadanía que Dios nos ha entregado, que es una ciudadanía celestial. En otras palabras, no deberíamos de acomodarnos a vivir en un mundo como en el que vivimos. No estoy diciendo que vivamos mal, pero si tú sabes que no vas a estar aquí siempre y estás consciente de eso, y que tu ciudadanía, tu origen, tu identidad está en el cielo, esto nos daría un punto de vista diferente y de partida. Ahora, la gente está sufriendo persecución y debió de ser muy reconfortante darse cuenta que aunque el lugar en donde vivían se les rechazaba, pertenecían a un lugar y su esperanza estaba en el viaje hacia ese lugar. Creo que mucho de lo que Pedro nos quiere enseñar también aquí es que tú y yo tenemos que tener una esperanza de a dónde vamos a ir. Hay una parte súper interesante teológica que ahorita voy a hablar un poco, pero ya de entrada él está hablando de la Trinidad. Él está hablando de la Trinidad y ese es un fundamento para nuestra vida cristiana impresionante, básico, que no podemos dejar por un lado. Más adelante está hablando, como les platiqué, acerca de Asia Menor, las provincias que les dije. Y luego en el verso 2, que es donde vamos a gastar estos últimos minutos, dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Dios Padre, habla de Dios Padre, después habla del Espíritu y después habla de Jesús. Entonces, algo que tú y yo tenemos que saber, muy importante en nuestra vida, es que lo primero es que Dios es papá. Dios es nuestro papá y tenemos que aprender a relacionarnos con Él como un papá, como un papá. Entonces, un padre, dice Lucas, si un hijo te pide cosas, si un hijo te pide algo y tú no le vas a dar una serpiente en lugar de un pan y eres un padre malo, ¿cuánto más tu Padre que está en el cielo te dará? Creo que algo que puede traer mucho sentido a nuestra vida es saber que Dios nos ama y que Dios es nuestro papá. Pero, vuelvo al tema, es hasta cierto punto fácil compartirlo. El reto no es que lo entiendas, ni que lo comprendas, ni que baje a tu corazón. El reto es que puedas experimentarlo y vivirlo todos los días de tu vida. Que oremos tú y yo para que podamos realmente encontrarnos con nuestro papá, que podamos vivir esta experiencia de saber que tenemos un papá que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar solos, que va a estar al cuidado de nuestra vida. Me encanta cómo dice esto: los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Las otras versiones dice que sabía lo que iba a pasar. No hay nada ajeno para Dios en nuestra vida. No hay nada ajeno para Dios que pues el COVID. O sea, Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto. Y hay dos corrientes teológicas, y una es hablando de la predestinación, que lo quiero mencionar aquí, pero no me voy a clavar en eso porque no tiene una importancia mayor más que podamos tú y yo entender esto. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Dios te conocía, Dios te eligió, Dios tiene un propósito. No se trata nada más de que estés aquí pasando el tiempo mientras te vas al cielo para que te puedas encontrar con Él y que lo abraces. Me encanta porque el día de hoy estaba en mi oficina y, como les he comentado, Michelle está empezando 2 negocios y hoy trabajamos en un negocio. Entonces ya, papá, necesito una máquina termofijadora que tenga calor y para poder hacer los transfer, y ya me explicó todo el show. Pero lo que te quiero decir es que me emocioné muchísimo. Entonces le dije: ya hay que comprarla, la voy a pedir. Me dijo: no, espérate, tranquilo. Necesito la máquina, necesito las fundas porque va a ser unas fundas de celular, y necesito esto.
Entonces se me hizo súper chido porque la puedo ayudar a desarrollar el plan y me emocioné, dije, no manches, o sea, esta chava va en serio, sabe qué es lo que quiere hacer, sabe qué es lo que necesita y ya encontramos todo. Entonces le dije, ok, pues ¿cuánto dinero tienes? Entonces me dijo, no manches, papá, o sea, tú préstame y cuando yo empiece a vender te pago. Fíjate en esto, Dios tiene un plan para tu vida y Él te va a empezar a exigir que a lo mejor tú te comprometas, que hagas ciertas cosas, que pongas cierto dinero, pero tú puedes negociar con Él como tu papá. A ver, ayúdame, necesito esto de ti. Pero lo más importante es que yo no voy a abandonar a Michelle en el camino. La voy a acompañar todos los días para que pueda llevar a cabo su plan. Y Dios, como nuestro Padre, quiere acompañarnos todos los días. Es una realidad, es una verdad bíblica fundamental, esencial de nuestra vida. No podemos vivir sin que nos quede claro, sin que sea un must en nuestra vida todos los días. Ahora adelante dice esto más adelante. Dice, su espíritu los ha hecho santos. Su espíritu los ha hecho santos. Creo que estamos en una etapa en la iglesia, en el mundo entero, en donde cuando yo llegué a la iglesia hace algunos años, más de 20, todo el show, todo el tema de la iglesia, todo el asunto de la iglesia era muy espiritual y la gente se caía y hablábamos en lenguas y venía el Espíritu Santo y está bien y en todo eso creo, absolutamente. Pero creo que las cosas van cambiando y después la iglesia cambió, se modernizó, trajimos pantallas, echamos humo. El humo que echamos aquí es líquido sanitizante para que cuando vengas el miércoles estés contento de que está súper sanitizada la iglesia. Y está bien, la iglesia cambió. Escucha esto, un día me dijo Sharon, me llamó la atención, me dijo, papá, creo que la tecnología le ha estorbado un poco al Espíritu Santo. Dije, órale, piénsalo. Pero sin embargo creo, por lo menos es mi convicción para esta casa, que Dios quiere traer otra vez un poco de balance, en donde el Espíritu Santo se mueva, en donde el Espíritu Santo nos toque, en donde el Espíritu Santo nos hable, en donde el Espíritu Santo nos dé sueños, nos dé revelaciones, en donde el Espíritu Santo guíe nuestra vida, en donde vayas manejando un día y te quedes parado en tu carro. Un día Sara venía por el periférico, sintió que debería de parar su carro, lo paró. Dice que el velocímetro algo que el coche no sirvió, se paró el coche. O sea, no le pisaba y no caminaba. Y adelante de ella, a 3 metros, un coche chocó y echó 3 vueltas enfrente de ella. O sea, el Espíritu Santo, cuando fue entregado y cuando bajó en Hechos a Pedro, le transformó la vida. Pedro no fue el mismo después del tiempo de Pentecostés. Y el Espíritu Santo es parte de nuestra vida, es parte de nuestra teología, es parte de la vida cristiana. Ahora dice adelante, el Espíritu Santo los ha hecho santos. Los ha hecho santos. Y voy a ligar esto con la siguiente frase. Como resultado, ustedes lo obedecieron. Mira, voy a decir esto con mucho cuidado, pero tengo que decirlo. La vida cristiana, amar a Jesús y seguirlo, no es una onda cool, ni chida, ni que esté de moda. El Evangelio dice, toma tu cruz y sígueme. Eso significa muerte. Te invito a que vengas para que mueras a todo lo que eres, a todos tus deseos, a todas tus ideas y a todos tus placeres y camines conmigo. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, cuando tú y yo nacemos de nuevo, cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, cuando el Evangelio es presentado a cualquier persona en cualquier parte, el Evangelio espera una respuesta. Y la respuesta no es creer en algo cierto. Ya entendí, Dios sí existe, creo en Él. No solamente se trata de eso. Se trata de que nuestra vida se muera
y cambie. ¿Cómo? Siendo santos, como resultado, obedeciéndolo. Se trata de vivir en santidad, se trata de dejar mi vida de pecado, se trata de cambiar, de ser transformado, de empezar a escuchar lo que Dios quiere que haga diferente. En otras palabras, ¿qué estás cambiando esta semana en tu vida? Porque si no estás trabajando en algo en tu vida en esta semana, no estás escuchando a Dios y perdóname, estás perdiendo tu tiempo en este planeta. Estás perdiendo tu tiempo. Porque Dios sigue hablándonos. Yo estoy trabajando en mi egoísmo, en mi soberbia, en mi falta de humildad. Estoy trabajando en eso. Porque el estudio del plan, ¿cómo me han pegado los reyes? Hijo. Entonces, por lo menos lo tengo en la mente y es un motivo de oración. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, guíame. Porque el asunto es que queremos cambiar y quiero decir un par de cosas más antes de empezar a concluir. No me voy a apresurar. Mira, te voy a dar esto. Muchas veces la doctrina de una iglesia está enfocada, es muy importante esto, este es el mensaje. Muchas veces la doctrina de una iglesia está enfocada en cambio de hábitos. ¿Fumas? Ya no fumes. ¿Te emborrachas? Ya no te emborrachas. ¿Robas? Deja de robar. ¿Eres infiel? Entonces tienes que dejar de ser infiel. ¿No diezmas? Diezma. ¿No oras? Ora. ¿No lees tu Biblia? Léela. Pero ni siquiera yo como papá puedo hacer cambiar algunos de los hábitos de mis hijos. Y es un esfuerzo en vano. Es una energía desperdiciada. Yo quisiera, como pastor, que todas las personas, no en esta iglesia, en el mundo entero, amaran a Dios sobre todas las cosas, amaran a sus esposas y a sus familias sobre todas las cosas, todos oraran, adoraran a Dios, trataran de seguir los principios bíblicos y que todos diezmaran. Todos. Y el mundo sería otro, totalmente diferente, completito. El problema es que es un esfuerzo muy grande tratar de que personas cambien sus hábitos. Y no podemos enfocarnos ahí. Ahí no está la victoria, ahí es perder el tiempo. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. Y vuelvo a retomar el tema que he sido insistente, el mismo tema otra vez con Michelle. Hoy en la tarde en mi oficina, hija, ok, ¿cuánto es el diezmo? No le entiendo, no me hagas bolas, yo no entiendo. No, ven para acá. ¿Cuánto es el diezmo? Pues esta cantidad es el diezmo. Perfecto, sepáralo. ¿Cuánto debes de ahorrar? La Biblia dice que debes de ahorrar. No, pues no sé, papá. 20%. Sepáralo. ¿Cuánto te queda? 70%. Gástatelo. Obviamente no se lo va a gastar, porque aparte le dije que todo lo que ahorre yo le voy a igualar la misma cantidad. Entonces está ahorre y ahorre y ahorre, y yo estoy ore y ore y ore. Pero escucha esto, escucha. Y después de esto, mi oración es que el Espíritu Santo le traiga la revelación a su vida, porque yo le puedo decir y puedo insistir y puedo hacer un énfasis en el cambio de hábitos y de acciones de su vida, y no es suficiente. No es suficiente. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que nuestra vida cambie. ¿Por qué? Porque el tema no son los hábitos o las acciones externas. El tema es el cambio de corazón profundo. Y es en donde Dios mete su mano a través del Espíritu Santo y como que te aplasta un poquito, te constrita tantito, te hace ver las cosas que no están bien. Su Espíritu Santo te habla y te dice, ¿sabes qué? Eres un esposo muy enojón y no estás tratando con dignidad y con amor a tu esposa. Y esas cosas son las que hacen que una vida cambie. Todos venimos de una naturaleza caída desde Adán, pero todos tenemos el derecho a la gloria de Jesucristo hacia adelante.
a través de su Espíritu Santo. Y se me fue la cita porque entró el reloj, pero dice aquí: como resultado ustedes lo obedecieron, y fíjate en esto, fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Creo que en la otra versión decía fueron rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro le está hablando a judíos y ellos entienden ese lenguaje, porque sabían que en el tabernáculo el sumo sacerdote entraba una vez al año, y vieron a Moisés muchas veces sacrificar animales y rociar la sangre para que cubriera multitud de pecados. Jesucristo nos ha limpiado con su sangre, nuestro sumo sacerdote. Entonces, quiero hacer un resumen para poder terminar. Pedro está intentando comunicar algo que es básico para nuestras vidas. Lo primero que nos enseña es Dios, que es nuestro Padre. Lo segundo que nos enseña es el Espíritu Santo, que es el que único que va a poder meter las manos y transformar nuestra vida. Transformar nuestra vida. Transformar nuestra vida. Dios quiere transformar tu vida. Dale chance. Dios quiere seguir transformando tu vida. Y lo último es increíble, en 2 versículos. Jesucristo nos ha limpiado con su sangre, y eso nos hace aptos delante del Padre, nos permite presentarnos delante de Él, nos da la oportunidad de poder experimentar una vida gloriosa. Así que quisiera orar para terminar. Esta prácticamente es la introducción de la epístola, y sé que Dios nos va a seguir hablando, y mi deseo es que podamos ser retados en este tiempo y que Dios realmente transforme nuestras vidas. Padre, te quiero dar gracias, Señor, por la oportunidad de poder aprender a través de tu palabra. Señor, gracias porque nos permite siempre ser desafiados. Te pido que tu Espíritu Santo, como lo enseñaba, nos revele a cada uno de nosotros y nos hable en lo personal. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de estudiar la palabra el martes en el plan, y los fines de semana aprender acerca de tu evangelio. Señor, nuestro deseo como iglesia es que cada uno de nosotros pueda encontrarse contigo y conocerte de una manera personal y profunda. Permítenos como iglesia poder hacerlo, para poder llevar la esperanza y las buenas noticias de tu evangelio a todo el mundo. Señor, quiero orar por cada persona que en este momento nos ve y que nunca ha entregado su vida a Jesús. Si tú estás en este grupo, si estás viendo esta transmisión y nunca le has entregado, le has dado la oportunidad al Espíritu Santo que entre en tu vida, te quiero pedir que puedas hacer una oración sencilla y puedas repetir después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por tu trabajo y tu muerte en la cruz. Te doy gracias porque has pagado por mis pecados y porque tu sangre me ha hecho limpio delante de Dios. Te pido que tu Espíritu Santo entre a mi vida y que me bendigas en el nombre de Jesús.